mayoría creo que en la vida real hemos llegado en algún momento al borde del acantilado, la dinamita nos estalló en el rostro o simplemente caímos desde el precipicio al vacío que nos dejó aturdidos, nos dejó atolondrados. Pero el coyote tiene algo que ninguno de nosotros tiene. El coyote es invencible. Nunca se lastima, las caídas no lo liquidan. Como es un cartoon, en la próxima escena, en el mismo episodio, lo vemos pintando una pared que simule un túnel o arrojando un yunque por el desfiladero. Y nosotros no nos podemos recuperar en un mismo episodio y a veces no nos podemos recuperar ni siquiera en una misma vida. Dios les bendiga a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos ven desde otras partes del mundo. Nos acabamos de conectar en vivo y quiero transmitir lo que creo Dios me dijo que diga. Estamos felices, muy felices, porque cada vez que nos reunimos, Dios nos habla y cada vez que Dios nos habla, nos afecta, nos ayuda, nos eleva a una nueva dimensión, a un nuevo nivel, y eso es lo que estamos haciendo hoy, llegar a un nuevo nivel. Espero que Dios nos hable. Yo estoy expectante y voy a transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga, y allá también en casa, a los que miran de distintas partes del mundo, transitando decía yo recién antes de conectarme al vivo, los últimos días del año, pero sabiendo que los mejores días están por delante, ¿sí o no? Los mejores días están por venir. Así que gracias por estar y estamos listos para que Dios nos hable. Como digo, en casa traten de evitar todas las distracciones posibles, aunque muchos nos miran en casa desde el celular, desde el inodoro, desde el trono blanco. Pero acá no. Entonces, si hay algún chiquitito, alguien que se pone de pronto molesto, lo llevamos rápido al teatro familiar, donde hay una pantalla gigante y allí pueden verlo con sus papis hasta que el chiquito o la chiquita se calme. Lo mismo si hay alguna distracción. Si alguien trabaja para el Pentágono, permanezca con el celular abierto y el resto lo puede apagar, a menos que sea bombero o médico, y el resto estamos listos para escuchar lo que creo Dios nos va a hablar. ¿Estamos listos, sí o no? Y en casa también. Muy bien. Cuando era chico, no hace mucho, me fascinaba ver un cartoon, un dibujo animado de la Warner Brothers que incluía al correcaminos, a un correcaminos y al coyote. Siempre lo pasaban al mediodía en Argentina antes de que yo fuera a mi colegio de la escuela primaria turno tarde. Siempre me veía al menos 1 o 2 capítulos del Correcaminos y el fallido coyote. El coyote verdadero, no aquel que a lo mejor quedaste debiendo dinero. Y el desgarbado coyote, el de la Warner, siempre apelaba a toda clase de artimañas y tecnologías fallidas de sus productos Acme. ¿Se acuerdan? Dinamita marca Acme. Para tratar de atrapar al correcaminos, que todo se desarrollaba en el desierto de California, en el Gran Cañón, en todo caso, pero todo decía que era California. Pero por alguna razón que sorprendió a sus propios creadores, a su creador Chuck Jones, fue que el coyote resultó un antihéroe que despertó ternura y empatía con el público, que no era la idea inicial, que la gente empatizara con el coyote. La gente empezó a odiar, los niños, los adultos, empezó a odiar al veloz correcaminos, que miraba a cámara y sacaba la lengua, y que logramos amar al inepto e inútil coyote, aunque sabíamos de antemano que nunca le iba a resultar nada. Pero fue extraño que la gente prefería al predador en lugar de empatizar con la presa. Tendría que ser exactamente todo lo contrario, que uno mirara el dibujito y dijera, no, que no lo atrape, que se escape, por favor, pobre pajarito. Decíamos, no, que lo agarre el sinvergüenza, que se lo rostice. Y la principal razón es que todos tenemos mucho en común con el infructuoso coyote. La mayoría creo que en la vida real hemos llegado en algún momento al borde del acantilado, la dinamita nos estalló en el rostro o simplemente caímos desde el precipicio al vacío que nos dejó aturdidos, nos dejó atolondrados. Pero el coyote tiene algo que ninguno de nosotros tiene. El coyote es invencible. Nunca se lastima, las caídas no lo liquidan. Como es un cartoon, en la próxima escena, en el mismo episodio, lo vemos pintando una pared
que simule un túnel o arrojando un yunque por el desfiladero. Y nosotros no nos podemos recuperar en un mismo episodio y a veces no nos podemos recuperar ni siquiera en una misma vida. Y si nos caemos, solemos quedarnos inmovilizados en esa quebrada, aturdidos, heridos, en lo más profundo del barranco decimos, este es mi último round, no creo que pueda volver a levantarme. Y como suelo repetir siempre, cada semana la Biblia, las Escrituras, está llena de coyotes célebres. Y nosotros también formamos parte de esa cuadrilla destartalada que cae de bruces con nuestros productos Acme que nunca nos terminan de funcionar. Ahora, yo no estoy hablando hoy de metidas de pata insignificantes, delitos menores, errores banales, pueriles, nimios. No, yo me refiero a esas grandes caídas del precipicio que todos hemos tenido. Esas que a veces le damos la espalda a Dios, perdemos el temor del Señor, hacemos adrede algo que estamos conscientes que lo va a ofender, pero decimos no tengo opción, o teniendo, no teniéndola, decidimos intencionalmente ir en contra de Dios. Y cuando cuando recordamos esas grandes caídas que, insisto, todos hemos tenido, ¿a qué temporadas nos llevan esos recuerdos? Quizás a un campus universitario, a la soledad de la habitación de un hotel lejano, a la oscuridad del interior de un auto, a una turbia transacción de negocios. Algunos recordamos inmediatamente, si pensamos en caída, a los tiempos de rebeldía de la adolescencia, cuando faltábamos el respeto, nos dirigíamos a nuestros padres con improperios o nos fuimos de casa. Otros recordamos la crisis de la mediana edad. Pero yo estoy hablando de esos momentos en que abandonamos nuestras convicciones. Las abandonamos. Por eso digo, si bien no hay una escala de pecado para Dios, y si bien para Dios el chismoso está en la misma lista del homicida, yo quiero que se entienda cuando digo, no estoy hablando de pequeños tropezones, sino de caídas, esos trancazos donde le dimos la espalda a nuestra integridad, donde sabemos que ese capítulo quisiéramos borrarlo de nuestra saga, de nuestra historia, de nuestra serie, pero no podemos, está ahí. Y allá, en el fondo del acantilado, nos hemos preguntado si algún día Dios iba a poder volver a usarnos, en su defecto si todavía nos sigue amando, que es una pregunta muy recurrente cuando uno mete la pata a lo grande. Uno dice, ¿será que Dios todavía me tendrá paciencia? Está bien, entiendo esto de la gracia, pero no habré agotado la línea de crédito de la gracia. Dios dice, no, ya está. Lo tuyo no es pecado, mijo, lo tuyo es deporte. No habré agotado, no habré sobregirado la gracia, no habré pisoteado la sangre, la cruz. Y si alguna vez esa fue, o de hecho sigue siendo nuestra pregunta, entonces necesitamos escuchar juntos la historia de hoy. Y convenir, a priori, antes de empezar, que todos en algún momento de la vida, esto es condición sine qua non, no hay alguien que diga yo no, todos hemos caído al fondo del abismo como el célebre coyote de nuestra historia, Simón Pedro. La relación de Jesús con Pedro comenzó en el mar de Galilea, 3 años antes de la crucifixión. Ahí comenzó la relación, ahí se conocieron. El mar de Genesaret o de Galilea es una masa de agua de 10 kilómetros por 20 en el norte de Israel. A mí me ha tocado conocerla ocularmente. Se le dice el mar de Galilea, pero en definitiva es un enorme lago. Hoy en día sus costas atraen algunos autobuses de turismo, algunos guías y algún puñado de pescadores, pero mínimos. Pero en la época de Jesús, esa región bullía de gente. Y Pedro había estado pescando o intentando pescar toda la noche con sus amigos y Jesús, todavía no se conocían, estaban ahí, Jesús estaba en la orilla predicando toda la mañana, predicándole a la gente desde la orilla y Pedro tratando de pescar. Toda la noche la barca de Pedro flotó sin peces sobre la negra manta marina, ni un solo pescado, solo atraparon en las redes basura del lago. Estaban cansados, frustrados, querían descansar. Los entiendo. ¿Quién quiere por la mañana fondear
una barca vacía? ¿Quién quiere amarrar y limpiar una embarcación sin peces? Más si invirtieron toda la noche en la faena. Por eso entiendo la frustración de Pedro cuando llega a la orilla, atraca y quiere bajar las redes, irse a casa, y en ese momento el descansado carpintero, digo descansado porque él, aparentemente el carpintero que se dice ser el Mesías, no había estado toda la noche intentando pescar. Así que el descansado carpintero convertido en rabino le dice: hey, boga mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Y como si fuese poco, este Jesús es un trabajador de la madera, no es un experto lanzador en redes. Yo si estoy ahí le digo: Jesús, ¿todo bien? Sabrás mucho de todo lo que hablas, del reino, de la madera incluso, pero de peces sé yo. Estuve toda la noche. Pero Pedro y los demás, insisto, aunque pudieron haber descartado esta instrucción, no lo hicieron. Además, a ver, la mitad de Galilea los estaba observando, porque había un gentío que acababa de terminar de escuchar a Jesús. Y los que menos querían los frustrados pescadores era ofrecer una exhibición de pesca frustrada a la luz del día. Así que, pero por alguna razón que no sabemos, medio como a desgano, Pedro obedece. Digo a desgano porque no hay pasión en sus palabras. Le dice: Señor, hemos pescado o estado intentando pescar toda la noche. Hemos trabajado toda la noche, no pescamos una sola mojarrita, ni una vieja del agua. Pero en fin, como sea, whatever. En tu palabra echaré la red. Como sea. En tu palabra echaré la red. No hay pasión. No es que en tu palabra. No dijo eso. Dijo más. Jacobo y Santiago dice: ¿what? Tiremos la red, porque hasta que le explicamos. Una vez más. Solo obediencia. Las Escrituras mencionan, no ahí, sino en el Antiguo Pacto, hay varios pasajes que dicen que la creación obedece la voz del Creador. Por eso le decía hace una semana que la palabra dice: pregúntale a las aves del cielo. Dios le dice a Job: pregúntale a las aves del cielo y ellas te lo dirán. Pregúntale a las bestias del campo y ellas te contarán acerca de la creación. La creación reconoce la voz de Dios. Así que a mí me gusta pensar que cuando la red chapoteó en el agua, los peces que nadaban en el fondo del lago de Galilea se miraron y se dijeron entre sí: esta red ha sido arrojada porque el Hijo de Dios acaba de ordenarlo. Yo no sé ustedes, muchachos, pero yo, en vez de morir como un pez anónimo, yo quiero aparecer en las páginas de la Biblia. Y apareció un cardumen, aparecieron miles de peces peleándose para entrar a la red. Porque sabía que esa red había sido ordenada por el Creador, por el Hijo de Dios. En menos de un minuto, Peter tiene miles de peces plateados que rebasan la red y les llegan hasta la rodilla. Y en ese tiene que pedir ayuda a otras barcas, porque no dan abasto. Y en ese preciso momento, Pedro se da cuenta con quién está tratando. ¿Quién es este Jesús? Y cae de bruces entre la pesca. Yo creo que dice: ay, no. Porque él se da cuenta, había estado toda la noche. Esto tiene que ser un milagro. No hay otra manera de entenderlo, de razonarlo. Y cae. No le molesta el mal olor de los peces. Lo que le preocupa es su propio mal olor. Y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Uno dice: ¿por qué dijo eso? Porque ahí se dio cuenta que estaba tratando con Dios. Creo que hasta ese momento pensaba que era... No quiero pensar y suponer que Pedro tenía a Jesús como un lunático, pero sí como un profeta más, quizá en el mejor de los casos. Así que le dice: Jesús, apártate de mí. Y Jesús no acepta esta sugerencia de apartarse de él. Al revés de lo que siempre nos enseñaron, Jesús no limita su reclutamiento a los santos, a los intrépidos, a los que guardan la doctrina. El semillero de su equipo siempre está entre los apaleados, los agotados de no pescar nada. Él vive recorriendo las barcas, los burdeles, para decirle: nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca. ¿Alguien recibe esta palabra, sí o no? Nunca. Así que en ese momento Jesús recluta a Pedro, lo enlista. Le dice: no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Le cambia el oficio en un segundo. Lo conoce, 5 minutos después le cambia el oficio. Le da un llamado. El oficio le cambió a Pedro de inmediato. No sé si habrá entendido
La metáfora se habrá pensado que era una licencia poética del maestro, pero creo que llegó a la casa y le dijo, gordas, cambié el oficio. ¿Y ahora qué? Soy pescador de hombres. ¿Qué vamos a comer, hombres? Y no sé, pero tengo que pescar. Y así comenzó esta singular amistad entre Jesús y Pedro. Y a partir de ahí, Pedro tendría cimas, valles, altos, bajos, más bajos que altos, pero nunca tendría un momento coyote tan bajo como la noche en que 3 años después Pedro no cumpliría la promesa a quien le dio una oportunidad o una segunda oportunidad con las redes de pesca. Y esa promesa que él iba a romper ocurriría durante la víspera de la crucifixión. Ya habían pasado 3 años, Pedro y Juan habían compartido mucho juntos. Cristo les había dicho a sus seguidores que ellos lo iban a abandonar y que está bien, que él entendía. Y Pedro, que siempre tuvo la mandíbula más rápida que el cerebro, dijo, aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré, nunca. Jesús lo mira con ternura y le dice, Bocón, Pedro, yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante por segunda vez, me vas a negar al menos 3 veces. El gallo no va a cantar por segunda vez y ya me habrás negado 3 veces. Esto significaba que antes de rayar el alba, los gallos suelen cantar poco antes de que salga el sol. 1, 2, 3 veces. Antes que cante por segunda vez ya me habrás negado 3 veces. Es una manera de decir, antes que vuelva a amanecer ya me habrás traicionado. Pedro, aún así, no recibe el guante, no acepta la palabra y dice, no. Aunque yo tenga que morir contigo, insiste con vehemencia Pedro, ¿no? Jamás yo te negaré. No como estos. Yo creo que hasta tenía un aire superior, así medio argentino, pechito de paloma, diciendo, no como esto que están acá. Pero la determinación de Pedro duró poco, obviamente. Cuando los romanos arrestan a Jesús a las horas, Pedro y los otros seguidores huyeron como perros escaldados, huyeron como ratas en medio de un naufragio. Pero hay un detalle que no es menor. Lucas nos dice que Pedro, a diferencia del resto que se escabulló, yo supongo que presionado por la promesa que le había hecho a Jesús y que los demás habían oído. Pedro, dice Lucas, siguió a Jesús y a sus captores desde lejos. Ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. O sea, en palabras simples, siguió a Jesús y sus captores lo suficientemente cerca para poder ver qué pasaba, pero no tanto para que lo vieran con Jesús. Hay mucha gente que toma esas actitudes, ¿no? Que no está lejos de la cruz, pero de alguna forma sienten que están cerca de la iglesia, a veces sienten que están cerca de Jesús, pero están lejos de la cruz. Y siempre es como algo medio extraño donde hay personas que saben todo lo que pasa adentro, pero también todo lo que pasa afuera. Son gente de puerta, gente que no tiene un compromiso real. A mí me ha tocado conocerlos cerca de la cruz, lejos de Cristo. Saben todo lo que pasa en la congregación y saben lo que pasa afuera. No se comprometen mucho. Uno no podría llamarlos inconversos ni mundanos, pero tampoco podría llamarlos cristianos vehementes, porque están así como simpatizantes. Y eso es lo que hacía Pedro. El amor hizo que sintiera vergüenza de salir corriendo, pero el miedo le hizo sentir vergüenza de acercarse demasiado. Y Marcos 14:54 lo relata así. Dice, Pedro lo siguió de lejos a Jesús hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Ese patio era una suerte de juicio acelerado, una suerte de corte donde iban a juzgar y, entre otras cosas, sentenciar a Jesús o empezar a sentenciarlo. Y dice que Pedro se sentó con los guardias y se calentaba junto a un fuego. En ese momento, una joven, una muchacha, lo reconoce a Pedro. Le dice, hey, ¿tú no eras uno de los discípulos de ese hombre? No lo soy, dice mientras se calienta. Momentos más tarde le vuelven a preguntar por segunda vez. Otra persona, hey, ¿tú no eres uno de los discípulos de ese hombre? Pues claro que no. Por segunda vez lo niega. La tercera pregunta
precede de alguien más cercano, un pariente de un tal Malco con el cual Pedro había tenido un incidente pocas horas antes. Le dice: ¡Ey! ¿No te vi a ti en el huerto con Jesús? Y esta vez, acorralado Pedro, ya es la tercera, insulta. La Biblia dice que maldice, no sabemos exactamente qué dijo, pero posiblemente maldijo a su Señor con algún improperio, con alguna grosería poco plausible, de manera que quede claro que él no tiene nada que ver con ese Mesías. Y en ese preciso momento, cuando él se está mandando su insulto, ocurre algo inverosímil. Un gallo se despierta y el canto del gallo le recuerda a Pedro la advertencia de Jesús. Pero tenemos que dejar que Lucas, quien tiene una pluma más aguda, describa con algunos detalles escalofriantes lo que siguió. Dice: y en el momento que el gallo cacareó, Pedro se acordó que el Señor le había dicho: hoy, antes que el gallo cante, me vas a haber negado 3 veces. Ahí Pedro se dio cuenta que ya lo negó 3 veces y que el gallo acaba de cantar, que no era una metáfora. Y entonces se volvió y miró directa. Los ojos del Señor se volvieron. Él estaba, para que nos ubiquemos en tiempo y espacio. Jesús estaba en el patio de Caifás, un patio abierto, afuera estaban los guardias y el fuego donde se estaba calentando Pedro. En el momento que el gallo canta, el Señor, dice Lucas, se volvió y lo miró directamente a los ojos a Pedro. Pedro alza la vista, mira hacia la sala de la corte, únicamente para ver que Jesús lo estaba mirando. Jesús estaba siendo atacado con acusaciones, pero no las está escuchando. Solo oye y acaba de oír que su amigo lo niega. En el mismo segundo, luego de que Pedro negara conocer a Jesús, lo miró e hizo contacto visual con él. No era una mirada de condenación, porque es lo que uno supone, ¿no? Sobre llovido mojado, encima que el pobre tipo lo acaba de negar, Jesús lo mira condenándolo. No, Jesús no estaba dispuesto a perder las esperanzas con Pedro, pero sabía que Pedro podía perder las esperanzas en sí mismo. La negación de Pedro es un momento de mayor vulnerabilidad espiritual. Es un momento coyote más bajo. El momento donde toca fondo como nunca antes había tocado. Y fue justo ahí cuando Jesús hace contacto visual con él. Y Jesús no lo estaba mirando como diciendo: te lo dije. Eso hace tu esposa, no Jesús. Sino que Jesús sabe que hacer contacto visual establece una conexión de relación. ¿Alguna vez le pediste a tus hijos que te miren a los ojos cuando quieres saber la verdad y nada más que la verdad? ¡Mírame a los ojos, Nabucodonosor! ¿Vos desconectaste el pulmotor del abuelo o miraste directamente a los ojos a la persona que amas? ¿O te pasó de evitar el contacto visual con una persona sobre la cual estuviste murmurando y chismeando? Cuando hay gente que te evita el contacto visual, es porque estuvo hablando y no precisamente bien. ¿Por qué? Porque mirar a los ojos es un acto de intimidad. Si lo miras el tiempo suficiente, vas a poder ver su alma. Y si él o ella te mira el tiempo suficiente, también va a ver la tuya. Entonces Jesús no necesitó decir ni una sola palabra. De hecho, si Jesús hubiese hecho solo un gesto, un guiño de ojo, lo que sea, lo hubiera delatado a Pedro. Hubiese hecho que lo arresten. Así que yo sé que he hecho a volar mi imaginación al estilo película, pero creo que a lo sumo Jesús lo que hace es, como diciendo, no te delates. Y le envía un mensaje no verbal por medio de aquel contacto visual. De alguna forma está diciendo: Pedro, mírame, yo te perdoné antes de que me negara, por eso te lo dije. Solo quiero que sepas que no perdí la esperanza contigo. Todavía estamos juntos en esto, ¿sí o no? Todavía estamos juntos. No voy a perder la amistad y lo que tenemos por una simple negación que te dije que iba a ocurrir.